Hay mucho nivel, mucha potencia en Latinoamérica, al parecer, ¿no? Sí, en Latinoamérica es muy bueno en Smash. ¿A qué crees que se deba eso? Qué buena pregunta. Creo que cada quien tiene un estilo de Smash. Ujú, O sea, por ejemplo, si vemos a Super Boom Fan jugar, que Canadá también tiene buenos jugadores, se me olvidó mencionarlo. ujú, Es un estilo muy pausado, muy estratégico, ujú, muy seguro, ujú. por lo tanto no arriesga, no luce, pero consigue resultados. Si tú ves a los peruanos o al estilo latinoamericano en general, es un estilo mucho más gustoso, es como ver a Ronaldinho jugar fútbol. O sea, nos gusta no solo el hecho de ganar, sino de ganar de una manera agradable. O sea, el combo, la velocidad, eso se valora mucho en el juego latinoamericano y en general sí somos bastante competitivos Ujú. con lo que nos gusta hacer y nos gusta hacerlo bien, ¿no? Ok, Entonces, ok, pero a lo que te refieres, hay una similitud con cómo se manejan otros deportes tradicionales como el sí, fútbol, ¿no? hay una esencia, si le quieres llamar así, hay un estilo Ujú, de juego dependiendo del país, la ujú, cultura, yo estoy completamente seguro que influye, ujú, se proyecta en el juego también. Los japoneses juegan de una manera determinada, los gringos juegan de una manera determinada ujú, y los latinos ujú. juegan sabroso, ¿no? O sea, como latinos. Muy bien, muy bien. Arturo, pues llevas mucho tiempo en el juego competitivo de 64, pero últimamente los tiempos han cambiado, lo mencionamos, ahora hay más interés por Smash, y entre ellos obviamente el 64. Dime cómo ha sido para ti este cambio, a que ha tenido más autoridad Smash 64 en la escena competitiva. Sí, te digo, ya hay más gente, cada vez hay más entradas en los torneos y por lo mismo se empieza a ser más competitivo. A mí me gusta hablar mucho del cómo se ha ido desarrollando el nivel, cómo ha crecido el nivel de los del jugador promedio. Ujú, Es muy difícil medir eso, porque para medir el nivel de los jugadores en promedio necesitas una regla, así como en cualquier medición necesitas un estándar, ya sea la yarda, ya sea el metro, ya sea la milla, etc. Exactamente lo mismo pasa aquí, pero si todos se están moviendo, si todos están avanzando, no tienes un parámetro fijo para comparar, pero creo, y con todo el respeto que le tengo a ciertos jugadores que a veces yo uso de regla porque no han avanzado tanto, creo que ellos son una buena forma de medida. Y, por ejemplo, me refiero específicamente, yo hablo mucho de Jaime. Jaime es un jugador muy bueno, es mexicano de Mexicali. Jaime, durante mucho tiempo, o sea, años, fue en Norteamérica el tercer lugar. Era Isaí, Bunfan y Jaime. Entre Isaí y Bunfan había una brecha grande, entre Jaime y Bunfan también, pero Jaime era bastante intocable. Cada año, y Jaime no avanzó tanto como la mayoría de los jugadores. Jaime pasa de ser el tercero a nivel Norteamérica a ser más o menos 16, ¿sí me explico? O sea, ya a lo que voy es wow. que si tomamos a Jaime como punto de comparación, ya todos son más o menos Ha cambiado. un Jaime. O sea, todos son más o menos un tercer lugar Wow. de hace 3 años para acá. O sea, tú vas a un torneo y si te descuidas te gana alguien que no tiene nombre, pero por el hecho de que no tenga nombre no significa que no sepa jugar. Para limpiar el nombre de Jaime, porque tal vez esto se escuche un poco desmerecedor a lo que realmente Jaime es, que es muy bueno. Últimamente Jaime ha mejorado mucho y ya no me sirve como punto de referencia, pero igual esto es bastante nuevo y creo Ok, que puedo usarlo para marcar cómo ha cambiado el nivel del Smash en general. ok. Todo el nivel ya es mucho mejor. O sea, realmente yo le menciono mucho esto a mis compañeros. A pesar de que el Smash tenga 20 años en el mercado, esto está naciendo. Es hasta hoy que vemos que los jugadores realmente buenos están saliendo. Yo le decía a un amigo hace mucho, nosotros estamos extasiados con Isaí porque es un superdotado, es una persona espectacular para jugar, pero yo le decía, una cosa es que Isaí sea realmente insuperable
por mucho, y otra cosa es que nadie sepa jugar. O sea, esas son las dos posibilidades. En realidad este ser humano es un alienígena superdotado para el Smash, o realmente nosotros no hemos dado lo mejor de sí. Entonces, últimamente Isaí sigue siendo una persona espectacular, pero la brecha es mucho menos grande. Se ha agotado. O sea, Isaí dejó de jugar un año, y en el antepasado SmashCon, que fue la aparición de Isaí después de un año, todos estábamos asombrados. O sea, Isaí ya no podía costalear como costaleó en toda su vida a la comunidad. Mira, Luigi es el peor personaje en la lista de Smash, ¿no? Y se dijo, voy a ir con Luigi. Empezó con Luigi, vio que realmente estaba en pools, muy problemático con Luigi, y dijo, bueno, cambia a Donkey Kong, que también es mejor que Luigi, pero sigue siendo problemático, ¿no? Vio que con Donkey Kong no se iba a hacer mucho, cambia a Mario, que ya es una etapa bastante mejor. En Mario ya llega el top 16, llega al top 8 y dice, con Mario no voy a lograr lo suficiente. Cambia a Fox, con Fox ya no le empieza a resultar, y cambia a Pikachu, que es su mejor personaje. Pasó del peor en una secuencia de etapas al mejor. Y obviamente porque él tenía una idea de la comunidad del 2009. Llega después de un año de inactividad, se encuentra con la comunidad del 2014 y realmente ya no podía hacer el samba como lo hacía con él, y que realmente al final no es tanto que le importe ganar, pero quería divertirse, y para divertirte tienes que hacer la lucha, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Si no hay lucha tampoco hay diversión. Ok. Mencionas SmashCon, mencionas el cambio de generación, ha habido más nivel ahora de por medio de 64. ¿Cuál dirías tú que es el punto de inflexión, el punto en el cual hay un antes y un después para el 64 como lo conocemos ahora? Ya, qué buena pregunta. Es que realmente no sabría decir exactamente cuándo es el momento en que esto empieza y cuándo se acaba. Lo digo porque lo he pensado ya varias veces, y siempre hay factores, o realmente siempre hay personas que cambian el juego. Por ejemplo, Isaí fue el hito, el intocable, el antes y el después del Smash. O sea, realmente el Smash nace con Isaí. Fue el primero que supo hacer las técnicas avanzadas y llevarlo a un extremo de profesional. Pero últimamente hay varias barreras que yo puedo decir que son mentales, que pensamos que no se pueden pasar, y llega alguien y las rompe. O sea, y lo digo por poner Yosuke, que es un jugador japonés, un personaje muy extraño, nadie sabe cómo se llama en realidad. Yosuke es un nickname, nadie sabe dónde vive, nadie sabe su edad, nadie sabe. O sea, es un personaje que le gusta estar en las sombras, y por lo tanto es imposible traerlo a un evento en América. Pero Yosuke fue el campeón de Japón durante muchos años, y lo asombroso de Yosuke es que era con Samus. O sea, Samus es uno de los personajes más débiles. ¿Cómo podía llegar este ser humano y destrozar a todos con Samus, ¿eh? Entonces, yo pienso que ahí se van rompiendo hitos, porque el paradigma es algo que no se puede hacer, que está seguro que no se puede hacer. Uno de esos es que alguien sea el campeón del mundo con Samus, pero llega alguien y lo hace. Después piensas en ciertas jugadas que dices, esta jugada es tan difícil que realmente no se puede hacer, no pierdes el tiempo en practicar algo que no se puede hacer. Y después llega Wario, que es el campeón japonés actual, y empieza a hacer ciertas jugadas que... Entonces ahí yo me di cuenta es que realmente la brecha somos nosotros, ¿eh? Y yo empiezo a pensar, bueno, realmente yo no puedo estar siempre esperando, como te dije al principio, a emular las jugadas de los demás. Yo tengo que empezar a crear. Si yo no empiezo a crear, yo no voy a ser el top. Okay. Esa es la diferencia entre los top. Los que han marcado una antes y un después son ciertos jugadores que han logrado romper los paradigmas del Smash. Y si tú solo estás esperando a seguirlos, a hacer lo que ellos hacen, pues realmente siempre vas a estar atrás. O esa idea tengo. Realmente puedes emularlos y ser bueno, pero si tú no rompes una brecha, estás atrás,
la pregunta que me haces es difícil hacer porque entre los torneos que cada vez hay más comunidad, o sea, el Apex sin duda es el inicio de que se empiecen a hacer torneos. Pero en el nivel son personas las que están haciendo que esto cambie. O sea, en Falcon, Capitán Tao, que es un peruano, no sé, en Falcon hay un antes y un después en los combos. O sea, los combos de Capitán Falcon, que terminan en Falcon Punch, había 2, 3 ahí muy básicos. Yo les recomiendo el video el primero que sacó Capitán Tao, que es sus combos de Falcon Punch con aplicación, o sea, en versus, no en ritmo. Realmente yo cuando vi eso dije, esto es asombroso. Yo no tenía ni la menor idea de que esto se podía hacer y él lo hace, toda la comunidad lo empezó a hacer. O sea, pasamos de que nadie hiciera un Falcon Punch en combo a que todos, el 80% de los que usan a Falcon hacen combos por lo menos parecidos. O sea, hasta que no llega alguien y nos dice, esto se puede hacer, esto es real, los demás lo empiezan a hacer. Okay. Entonces la brecha se va rompiendo cada vez se rompe. Yo no sé, o sea, yo realmente no creo que haya un criterio a priori para decidir, ya llegamos a la meta. Ok, entiendo a lo que te refieres. Háblame un poco del paradigma actual de Smash 64. Sé que recientemente fuiste a Let's Go en Baltimore, sé que también fue Dexter, ustedes quedaron en segundo y tercero respectivamente. Háblame un poco de cómo está la movida respecto a nivel, respecto a la competencia, jugadores destacables, con base a esta última asistencia tuya. Claro. Ahorita el debate que ha sido muy fuerte en la comunidad porque ya se están dando ciertos problemas, si se quiere llamar así. A mí no me asusta tanto realmente. Es el hecho de la lista de los mejores personajes con los cuales es posible ganar, cuáles no. Se está inclinando mucho a que se llegue al Pikachu. O sea, porque en las tablas de los porcentajes de ganadas, quién es el mejor, cualquier fórmula que se diga para ver cuál es el mejor personaje en el juego, Pikachu siempre resulta en la cima y empieza a haber mucho Pikachu en el top 8. Entonces, esa falta de variedad en los personajes empieza a ser un poco cansada para la visualización del Smash. Entonces, de hecho, hubo un debate en la comunidad de que se quería banear Pikachu, pero ya empezar a banear Pikachu, por un lado, es aceptar que el juego tiene un problema de balance espectacular. Entonces, últimamente está en ese paradigma, pero yo creo que, por ejemplo, dentro de los personajes que lo están rompiendo, quiero que Alvin, el peruano, que ganó el Let's Go, el torneo de hace unos cuantos días en Baltimore, que ganó el Genesis, yo creo que Alvin con Capitán Falcon puede romper el paradigma de que Pikachu es intocable, ¿no? Te digo, el detalle es ese, que se establece un paradigma y a todos les da miedo romperlo hasta que no llega alguien que realmente lo hace. Entonces ahorita están Wario, que es un Pikachu de Japón, está Alvin, está Gerson, que también es peruano. Yo tengo mucha fe en Isaí todavía, que no ha estado tan de lleno en el juego, pero tiene una forma rarísima de jugar, de similar. Pero yo creo que estas personas que son las que están modificando lo que pasa en el juego, que ponen las tendencias, son realmente los que están dando la pauta ahorita, y cada vez hay más y más y más torneos, y siento que igual México tiene que dar un giro en eso. Se dice que yo soy el mejor de México y soy el que ha tenido resultados más favorables, pero en ese sentido yo creo que ya estoy llegando a un tope en que no puedo avanzar sin comunidad, y lo digo porque en este momento en los dos más fuertes, que son Perú y Japón, estoy casi seguro que es porque tienen una comunidad sólida, frecuente, que tienen una disciplina y dedicación para lograr la meta, que es los mejores del mundo en Smash. Y creo que si yo tuviera eso, podría ser
algo mucho mejor y por lo menos meterme en la competencia, porque ahorita no logro meterme en ese top 5 que sí son un peldaño al cual simplemente no llego, ¿eh? Y creo que en este caso la comunidad es tener una comunidad sólida, frecuente, responsable, es fundamental para llegar a ese peldaño.